Hola, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Quisiera que me acompañaran a Miqueas 7:18, por favor. Va a estar en la pantalla si no traen su Biblia. Dice así: ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su heredad? No estarás airado para siempre, porque tu mayor placer es amar. Es claro que dice que, ¿quién perdonará la maldad, no? Y realmente es Dios. Le costará mucho tiempo perdonarnos nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros pecados, pero dice, no por siempre, porque su mayor placer es amarnos. Quisiera que nos acompañaran también a Salmos 145:3, que dice: grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Cuando leí este versículo dije, ¿y qué es insondable? Lo investigué y dice, es algo que no se puede averiguar o llegar a conocer a fondo. Y tal cual dice, grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es sin averiguar. Es algo que no se puede conocer jamás. Y quisiera hoy, hermanos, que le diéramos gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros, por todo lo que hará y por todas esas pruebas, esas caídas que a veces sentimos desmayar, sentimos sin ganas, sin fuerzas, sin ver una salida de cómo salir de esas pruebas. Sin embargo, Dios nos ama y creo que es eso que tenemos que valorar aún más que cualquier caída, cualquier falta, cualquier pecado que hayamos cometido contra Él. Y Él solo puede amarnos, Él solo nos ama aún más cada vez que nos rendimos, pero es ahí donde nosotros genuinamente tenemos que arrepentirnos delante de Él, arrepentirnos. No que el remordimiento nos acabe, sino que arrepentirnos de corazón verdaderamente con Él. Y quisiera hoy invitarlos, hermanos, a que le den gracias, Señor, a nuestro Padre, que a pesar de todo Él está presente. A pesar de que a veces sentimos de que se me hace ya rutinario estar aquí, se me hace como todo un show estar aquí, pero no es así. Dios está con nosotros y los invito a que puedan conocerlo aún más a profundidad, su amor y su misericordia hacia nosotros, porque ahí es donde veremos la verdadera importancia que tiene Dios con nosotros. Y no es un simple hecho de solo pensar y establecer aquí o estar aquí en una iglesia, pensar que solo es algo religioso, pero no es así. Es una invitación a que ustedes vuelvan y regresen a nuestro Padre Celestial, que Él está con los brazos abiertos para que les dé ese aliento de vida, ese amor que ustedes necesitan a veces. Así que démosle gracias a nuestro Padre. Exáltenlo, adórenlo con pasión, sin pensar en qué dirá la otra persona al lado, sin pensar que digan que estás loco, o que estás exagerando, o que estás vanagloriándote tú sola por exaltar o por levantar tus manos, sino que tú lo hagas de corazón para nuestro Padre y no para alguien más. Así que démosles gracias. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por este día, Señor, por este milagro que te has derramado, Señor, en darnos la valentía de estar en tu casa y más que nada este milagro de estar despierta nuevamente, Señor, porque esto es un milagro y a veces lo vemos como algo ya rutinario en despertar, cuando realmente no es así. Es un milagro despertar un día más, porque es por tu gracia, Padre. Gracias, Señor Jesús, que tú nos das el amor incondicional, el amor inagotable que jamás podremos entenderlo, Señor. Gracias, Padre, te pido, Señor, que tú restablezcas
establezca, Señor, tu espíritu en cada corazón que está en esta tu casa, Padre. Te pido, Padre, que fluyas, Señor, que derrames de tu santa unción, de tu aceite, Padre, para que cada corazón que está en este momento, Señor, que no ha sido solo por venir, Señor, sino que tú los llamaste y los trajiste aquí, porque tú anhelas estar con ellos, Señor. Gracias, Padre, llénalos de tu misericordia, de tu inmenso amor, Padre, que tú sigas llenando, Señor, esos corazones, Señor, que se sienten apagar, Señor Jesús, tú llénalos, Señor. Guárdalos, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, porque tú eres un Dios de amor, un Dios proveedor, un Dios de sustento, de fuerza, que renueva día con día, Señor. Gracias, Padre, que tú seas restableciendo tu reino, Señor, en cada corazón, Padre, que tú sigas llenándonos, Señor, de fuerzas en cada prueba, Señor, que a pesar de la tempestad lancemos y glorifiquemos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, gloria a Dios. Damos gloria al Señor porque es Dios y Dios merece la alabanza y la adoración. Y Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. Yo creo que cuando uno busca la presencia de Dios de todo corazón, como Dios dice en su palabra, Él es fiel, y el que le busca de todo corazón encuentra al Señor. Entonces yo creo que hemos encontrado aquí algo de Dios las últimas semanas, las últimas veces que nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo en su palabra, y yo creo que Dios sigue hablando, y Dios no es un Dios mudo. Dios tiene como una de sus características principales como ese deseo, ese anhelo de estar conectado con su creación, con su pueblo, con sus hijos, y Dios se acerca a hablarnos voluntariamente. Y yo creo que el día de hoy no va a ser la excepción, sino que Dios nos va a hablar. Si tú estás aquí, no es porque vas a escuchar hablar aquí al pastor o a la persona que te invitó, o aquí a alguien a un lado, o los niños a sus maestros, sino si estás el día de hoy aquí es porque yo creo que estás seguro que Dios habla y Dios quiere decirte algo. Entonces vamos a reconocer que es palabra de Dios. Yo quiero empezar de hecho con una palabra de Dios, con un versículo que estuve leyendo en la semana. Bueno, estaba leyendo diferentes cosas como siempre para los diferentes tipos de reuniones o momentos que pasamos con las personas, diferentes lecturas de la Biblia, y me encontré un versículo en el libro de los Salmos, en el Salmo capítulo 12, que me llamó la atención porque yo no lo busqué y no estaba dentro de mis versículos de mis bosquejos anteriores, pero se me hizo bastante profundo, y con este quiero empezar. Es el Salmo 12:6. Salmo 12:6 dice así, fíjate, también lo tienes en la pantalla. Dice: las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es pura y perfecta? Amén. Entonces di conmigo: creo en tu palabra, Dios, creo que es mi herencia, la escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria. Y es de lo que habla este versículo, la confianza que podemos tener en la palabra de Dios, dado que esta palabra ha sido probada hasta 7 veces. Hace yo unas semanas predicaba acerca de la prueba que pasamos en la vida con tal de ser perfeccionados en nuestro carácter, de que nuestro corazón se volviera a Dios, de que pudiéramos reconocer que necesitamos volver a la casa del Rey. Y yo me encuentro con este versículo que dice que la palabra de Dios, esto quiere decir que todo lo que Él dice, sus promesas, sus preceptos, todo lo que leemos, lo que hemos escuchado. Si tú recibiste una palabra hace una semana, hace 15 días, hace 3 semanas, y dijiste: yo como que sentí esto de parte de Dios, déjame decirte que aquí dice la Biblia que su palabra ha sido tan probada 7 veces en el crisol que se puede asegurar que es infalible y perfecta. La palabra de Dios es pura.
Y no solo pura, sino 7 veces probada, dice aquí. Y si algo ha pasado por el crisol 7 veces, imagínate, si nosotros estudiábamos esto hace unas semanas y decíamos, no, imagínate pasar una vez, está tremendo. Imagínate si la palabra de Dios ha pasado 7 veces, dice este versículo, es porque es perfecta, confiable, digna de confianza. Y eso para nosotros, ¿qué significa? Que la palabra de Dios haya sido probada. Significa que todo lo que Dios ha hablado a tu vida, cada promesa, cada palabra profética, cada versículo que te ha sostenido en algún tiempo de dificultad, cada consejo de la Biblia que he recibido, eso que alguien te dijo cuando estabas desanimado, cuando te invitó a la iglesia, mira, no dejes de buscar a Dios. Mira, la Biblia dice y te dijo un versículo, esa palabra que recibiste tal vez hace años, cuando eras niño, cuando eras jovencita, no sé. La palabra que Dios te dio sigue siendo firme, porque dice la Biblia que su palabra ha sido probada. Cada promesa que te ha sostenido no fallará, porque ya fue probada por el fuego. Ya fue probada con el fuego la palabra misma de Dios. Y la palabra de Dios es firme y confiable. Tú puedes estar seguro que la palabra de Dios en tu vida se va a cumplir. Porque los hombres, el ser humano falla, los gobiernos cambian, la economía se mueve, la política está dispersa, la educación es un caos, lo que tú quieras, pero la palabra de Dios permanece firme. Jesús dijo esto, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y es lo que vemos hoy en día. Seguimos viviendo la palabra de nuestro Señor porque han pasado miles de años, gobiernos, imperios. Hoy en día el mundo dice, ay no, como un imperio, una economía tan fuerte como la de Estados Unidos va a decaer y ahora va a surgir la economía china o rusa, y nos medio confunde. Pero si tú ves la historia, pasó de los romanos a los otomanos, pasó al imperio inglés, pasó después a Estados Unidos, todo el tiempo cambia. Y no te quiero hablar de historia, te quiero hablar de que a pesar de que los tiempos cambien, de que tú sientas un poco de incertidumbre de qué es lo que ahora nos va a tocar vivir, qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, qué es lo que nos va a pasar, podemos confiar en que la palabra de Dios es inamovible. Sus promesas, sus preceptos, lo que hemos escuchado aquí en este lugar, lo que hemos recibido de parte de Dios, se va a cumplir, así cambien los tiempos. Porque la palabra de Dios es pura y perfecta y ha sido probada. Y el Salmo 12:6 nos recuerda esto, que la palabra no se quema y no se extingue como el tamo con el fuego, sino que es purificada. ¿No decíamos que el crisol es para eso? Es perfeccionada. Si Dios te dio una palabra, esa palabra se está perfeccionando en ti, no se consume. Dios habló una palabra y esa palabra perdurará para la eternidad. Así es la palabra de Dios. Lo que Dios te habló alguna vez, tal vez hace unas semanas, tal vez hace unos días, tal vez hace unas horas, no sé si en la semana estabas leyendo algo, tal vez hace unos años, cuando eras pequeño y dijiste, sí quiero servir a Dios, cuando eras joven y dijiste, yo sé que el Señor tiene respuesta, cuando tu matrimonio apenas comenzaba y dijiste, en manos de Dios estamos, en alguna etapa de tu vida, ya sea hace mucho o hace poco, Dios te habló. Déjame decirte algo, la palabra de Dios sigue en pie. Sigue en pie. Dile al que está junto a ti, más cerca de ti, dile, la palabra que Dios te dio sigue en pie. Dios te dijo algo alguna vez, esa palabra sigue vigente, porque su palabra permanece para siempre. Su palabra no caduca. Si tú recibiste un mensaje la semana pasada, hace 2, hace 3, yo les decía hace 8 días, ¿no? Que si no se acuerdan, pues escuchen el podcast, ¿no? Que uno dice, ay, Dios me habló, pero no me acuerdo ni cómo. Escuchamos ahí las predicaciones, decimos, sí, Dios nos ha hablado. Si Dios te habló hace un año, hace quién sabe cuánto, en un congreso, en una célula, aquí en la iglesia, en la alabanza, en un sueño, si Dios te dijo algo, puedes confiar que su palabra es firme. Y como su palabra es firme, es un buen cimiento en el cual podemos nosotros también establecernos, permanecer. Mira, ahora quiero que vayamos al Evangelio de Juan capítulo 15. Juan 15, vamos a leer los versículos 4 y 5.
Y son palabras de Jesucristo. Dice Jesús aquí en Juan 15, 4 y 5, dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste dará mucho fruto. Separados de mí, nada, que viene del hebreo nada, pueden hacer. Y aquí está la clave, es el punto que hoy quiero tomar. Y es permanecer. Permanecer, no solo regresar a Dios después de que hayamos alejado nuestra vida de su reino, de la casa del rey, de la presencia, que regresemos como Absalón a Jerusalén. No solo regresar a su presencia, no solo salir exitosos o victoriosos de la prueba que dure años, meses, días, no sé, pero somos probados. Y no solo es llegar a la presencia de Dios después de haber estado en una condición complicada o difícil, sino es permanecer en Cristo. Es la clave de estos versículos. Permanecer es constancia. Reconocer que cuando hay problemas tenemos que seguir a Dios. Cuando todo está bien, tenemos que seguir buscando la voluntad de Dios. Cuando todo está más o menos, tenemos que seguir buscando la voluntad de Dios. Cuando no sabemos qué pasa, constancia, constancia. Decía un famoso orador que ya murió hace algunos años, de los primeros, esos motivadores que existían, que grababan cassettes, decía: yo me voy a proponer que cada día cuando paso por ese canal voy a agarrar una piedra y la voy a lanzar al agua. Y cada día que yo pase, por 100 días me voy a proponer a pasar y recoger una piedra y lanzarla al canal. Dice: no voy a pasar un día y que se me pase, se me olvide, y voy a decir: se me olvidó, mañana he hecho 2 piedras. Dice: no, me voy a regresar, voy a agarrar una piedra porque me comprometí a echar una piedra todos los días. Si se me pasa, me voy a regresar, no voy a abusar de que es algo fácil. No voy a decir en mi mente: ¿qué más da? Es una piedra. Fue un compromiso tonto. Fue un compromiso ridículo. ¿Qué más da si hoy no lanzo una piedra por el canal? No. La constancia es: si me propuse por 100 días a lanzar una piedra, 100 días voy a lanzar una piedra al agua. Ahorita me acordé de ese ejemplo porque habla perfectamente de lo que significa la constancia. Todos los días permanecer en Cristo. Permanecer no solamente es la constancia, sino la dependencia del Jesús, de Cristo. Reconocer, como dice este versículo, que separado de Él nada podemos hacer. Estamos caminando en Jesús y estamos buscándole, y ya venimos a la iglesia ahora sí sin faltar, y ya nos acostumbramos ahora sí a tener una vida ordenada, a cambiar nuestras actitudes por lo que la Biblia nos está enseñando, y tenemos que reconocer que sin Él nada podemos hacer. Porque luego suele suceder en la vida no solo del cristiano, sino la vida de cualquier persona, que decimos: bueno, creo en Jesús, Jesús me salvó, Jesús me limpió, Él me ha restaurado, Él me ha sanado. Vientos, lo pongo en mi mesa o en mi buró como un trofeo, y voy a hacer mi vida, lo que puedo hacer con mis fuerzas, y necesito utilizar todos mis recursos y necesito utilizar toda mi habilidad para poder llevar adelante a mi familia, para poder sacar adelante este proyecto, para poder prosperar en mi carrera, para cumplir las metas que tengo de viajar por el mundo, de ser exitoso, de tener una casa, de tener una vida, de tener, no sé, lo que tú quieras. Y sí, sabemos que Jesús nos salvó, nos libró, pero lo tenemos como un trofeo y hacemos todo por nuestras fuerzas. Y la constancia que habla aquí la Biblia es reconocer nuestra dependencia de Él. Señor, sin ti no puedo hacer nada. No me sirve de nada intentar con mis fuerzas tener éxito en mi matrimonio si tú no estás presente en mi matrimonio. Es en vano esforzarme y desvelarme y desmañanarme para tener éxito en mi profesión, en mi negocio, en mi trabajo, para salir adelante, si tú no estás conmigo. Te necesito para que tú me des de tu favor para yo salir adelante. Tenemos que reconocer nuestra dependencia de Cristo.
Porque dice la Biblia que acabamos de leer, separados de Él, nada podemos hacer. Y permanecer no solamente es constancia, no solamente es depender, también es dar fruto. Algo que permanece, da fruto. ¿Y cuál es el fruto que se espera de nosotros cuando permanecemos en Cristo? Un carácter transformado, amor, paciencia y otras vidas alcanzadas por medio de tu luz. Y sí, digo tu luz porque Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Es el fruto que sale de nuestra vida. Absalón, veíamos la semana pasada, volvió a Jerusalén. Yo suelo decirles de vez en cuando, no siempre, pero luego les digo, cuando les cuento alguna historia, les digo, pues si se leen los capítulos tal, van a leer todo el contexto. Pues hace 8 días les dije, no sé si lo hicieron, pero hablábamos de que Absalón regresa a Jerusalén, que significa regresar al templo, regresar a la presencia de Dios, regresar a la casa del rey. Y Absalón regresa después de haberse alejado por un tiempo por su propio pecado. Pero si tú hiciste tu tarea, y si no, pues ya te lo voy a decir, te habrás enterado que no permaneció en el corazón del rey. Que aunque regresó a la casa del rey, estuvo desconectado del rey. No se conectó con el rey. Y eso nos pasa porque a veces volvemos a la iglesia, por fin volvemos a buscar a Dios en una manera superflua, pero en realidad nuestro corazón sigue lejos de Dios. Por eso aquí el llamado hoy es a permanecer en la presencia de Dios. Jesús nos llama no solamente a volver al camino, sino a habitar, vivir, quedarnos, permanecer en su presencia. El horno, el crisol, refina para dar fruto. Y la palabra que fue purificada, dice el Salmo 12:6 que leí al principio, su palabra, lo que hemos escuchado todos estos días, semanas, meses, años, el tiempo que lleves escuchando la palabra de Dios, debe dar un fruto que permanezca. La plata en su estado natural, como dice aquí la Biblia, refiriéndose a la palabra de Dios, que dice que fue refinada como la plata, pues tiene impurezas. Pero si ya fue pasada 7 veces por el crisol, quiere decir que la palabra de Dios que tú has recibido ha sido precisa y perfecta. Si tú dices, yo como que sentí esto de Dios, es porque Dios te está hablando exactamente a tu corazón. Y así también Dios permite los procesos de nuestra vida para que demos fruto y se quite toda escoria, todo orgullo, toda vanidad, todo egoísmo, todo pecado. Y estoy retomando las predicaciones anteriores, porque el fuego no es para destruirnos, el fuego es para fortalecernos, para formarnos. Y Dios nos está refinando con un propósito de dar fruto, fruto que permanezca. Quizá hoy alguien todavía sigue en la prueba, sigue en el fuego, sigue en el horno, sigue siendo probado. No se te olvide que Dios no te está consumiendo ni te está castigando, ni es para eliminarte. Esa prueba es para perfeccionarte, te está purificando. Y una vez que hemos salido de la prueba, que hemos confiado que Dios es real, que necesitamos volver a la casa del rey, que no vale la pena nuestra vida lejos de su presencia, como decía David, no alejes de mí tu presencia. Crea en mí un espíritu fiel, pero no te vayas nunca de mí, decía David en el Salmo 51, leímos. Pero cuando llegamos a la presencia de Dios, nos corresponde permanecer. Permanecer es lo que nos toca a nosotros. Dios prepara tu corazón, Dios forma tu carácter, Dios te rodea de gente, te da la palabra, te dio a su Hijo Jesucristo para que pudieras confiar que toda impureza, toda imperfección, todo pecado sale de tu vida y puedes mostrarte ante Dios puro, blanco, perfecto. Eso lo hizo Dios y no te costó a ti nada. Nada. Ahora tenemos que permanecer en Jesús. Mantenernos donde ya nos puso, ser firmes en nuestra fe. Y la Biblia nos enseña varias cosas prácticas, varios principios para poder permanecer en Jesús. Y una de las formas que estamos leyendo aquí es permanecer en su palabra, permanecer en su mensaje,
permanecer en la Biblia es leerla, es meditar en ella y obedecerla. Eso es permanecer en la palabra de Dios, porque la leemos, pero a veces la pasamos de largo. La meditación es algo que la Biblia enseña en muchos de sus libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Meditar. Solo que el mundo que no ha conocido a Dios tiene sus ideas confundidas, y para ellos meditar es tratar de no pensar en nada y hacer otras cosas. Pero la meditación no es del diablo, ni la meditación es pecado. Dios estableció la meditación en su palabra, pero dice meditar en su palabra. ¿Qué quiere decir esto? No es pongo mi mente en blanco y ya, es no quiero mis pensamientos, pero quiero los pensamientos de Dios. Eso es meditar en la palabra de Dios. Leí esto en la Biblia, escuché esto del predicador y no quiero que se mezcle con mis emociones, con mis pensamientos. Dios, ¿qué me estás tratando de decir? Eso es meditar en la palabra de Dios. Esa es la meditación bíblica. Y una vez que tenemos ese sentido de Señor, háblame, quiero entender tus preceptos, obedecerlos, porque también qué chiste tendría que meditamos en su palabra y sí, el Señor busca de mí esto y voy a tener más paz o voy a tener cierta victoria si hago esto, pero no lo hago. Hay que leerla, meditarla y obedecerla. Para permanecer en Cristo, ese es un primer paso. Pero número 2 es permanecer en la oración. En la oración, y hay 2 cosas que te quiero mencionar de la oración, es la intimidad diaria y la conversación constante. Es algo que nos ayuda a permanecer en Cristo, porque aquí está Padre todo y está la alabanza y cierras tus ojos y meditas en la presencia de Dios. Algunos brincamos, otros callamos y decimos: Señor, tú eres mi Dios, y alabamos a nuestro Señor y escuchamos un mensaje de su palabra, pero pues al día siguiente hay que volver a ver a nuestros compañeros de trabajo, hay que volver a ver a la gente de nuestra casa, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a quien sea. Hay que seguir. ¿Cómo permanecer? Bueno, permaneciendo en la palabra, en la Biblia, ya les dije, y la siguiente es permanecer en la oración. La intimidad de la oración es te tomas un tiempo de: Señor, quiero estar contigo, si no mi día no va a tener sentido, guíame, guárdame, dame sabiduría. ¿Qué quieres que aprenda hoy? Tal vez lees unos versículos para que Dios te hable y tú le hables, una conversación íntima, o en la noche: Señor, gracias por todo lo que he vivido este día, sé que fue en tu favor, mira, pasó esto, lo otro, a ver, háblame. Lees la Biblia, entonces te habla, tú hablas, una conversación, una intimidad con Dios, importante. Pero también la conversación constante. Y es eso que solemos hacer algunos de nosotros a todas horas, que vas en el camión o que estás en la fila del banco o donde quieras y dices: ay, Señor, ahorita que recuerdo, te vino a la mente algo y dices: Dios, ayúdame con este asunto con mi hijo porque está complicado. O Dios, guárdame de esta situación, siento que está poniendo difícil este asunto. Dios, gracias por esto que me acaba de llegar, esta noticia que me dieron, esto que pasó, que se arregló en casa. Gracias, Dios, y ayúdame. Dios, ¿cómo quisieras que tomara este asunto? ¿Qué hago aquí? Pero así estamos todo el tiempo como hablando. No me refiero a tu tiempo de oración, sino una conversación constante con Dios. Yo estoy seguro que muchos de ustedes lo han hecho. Foméntenlo, háganlo más voluntariamente. La mayoría de nosotros lo hacemos y es porque, la verdad, es porque no tenemos el tiempo, no nos damos el tiempo de tener el otro tiempo de oración. Un tiempo específico, exclusivo. Hay que tener los dos: un tiempo exclusivo de oración, de intimidad con Dios, y una conversación constante para permanecer en todo momento con el Señor. Y entonces no llegues a la iglesia frío, porque uno llega frío. No me van a decir que no, pero parece increíble que dice uno: pero bueno, vengo a la iglesia cada domingo. ¿Por qué me siento como que vengo frío? Pues porque no es de cada domingo, es de diario. Por eso. Ahora, cuando no vienes un domingo y te tardaste 15 días en regresar, se pone peor la cosa. Y peor viene del griego peor. Porque uno se enfría de volada, porque no es algo de cada 8 días, menos de cada 15, y menos de 2 veces al mes o de una vez cada quién sabe cuándo.
Permanecer es constancia. Entonces, si tú permaneces en la palabra de Dios, meditas, la obedeces, además tienes tus momentos de oración en intimidad, tienes tus conversaciones constantes, entonces ya llegas el domingo y ya no te sientes frío, porque permaneces en el Señor. Y la tercera cosa para permanecer en Cristo, y es permanecer en comunidad. Son las cosas, los principios que Dios nos dejó para poder permanecer en Él, en su palabra, en la oración y en la comunidad. Jerusalén no solo simboliza un lugar geográfico, la capital de un pueblo, del pueblo que Dios usó hace muchos años para manifestar su presencia aquí en la tierra. No, ya lo leímos hace una semana, simboliza la congregación, el lugar donde uno va y adora a Dios, el lugar donde uno busca su presencia. Cuando Jesucristo nos invita a ser constantes y permanecer en Él, también nos está invitando a no aislarnos, a no alejarnos, a no irnos de la iglesia. Porque irnos de la iglesia es desconectarte de la vida, del cuerpo de Cristo. Jesucristo dijo aquí en Juan 15, lo acabamos de leer: yo soy la vid, separados de mí nada pueden hacer. Quiere decir que el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, y separados del cuerpo de la comunidad, de la iglesia, nada podemos hacer. Por eso no hay siervos de Dios afuera, en la soledad, aislados, ermitaños. Se sirve a Dios en comunidad. Cuando más incomprendido te sientes, cuando sientes que la gente te critica, que ya el pastor se la pasa predicando contra ti, y que alguien le ha de haber dicho, o que nada más te molestan, y es mejor no voy a la iglesia, bola de hipócritas. Ahí es cuando el Señor seguramente está tratando tu carácter para que no dejes de venir. Deja que el Señor forme tu carácter y no dejes de venir a la iglesia, a la comunidad. Así permanece en Cristo, porque nuestra tendencia es alejarnos de Jesús, porque fuimos quemados, fuimos consumidos por su Espíritu para ser mostrados purificados, puros delante de Él, y nos salva. Pero nuestra tendencia es volver al pecado, volver a alejarnos, volver a ensimismarnos en nuestras propias actividades y volver a alejarnos de Él. Es nuestra naturaleza. Por eso es el esfuerzo de permanecer en Él, es hacerlo voluntario. A eso me refiero con el esfuerzo, no que sea un pesar, sino que sea voluntario. Yo quiero permanecer en el Señor. Así que sigo leyendo la Biblia, sigo meditando en ella, sigo obedeciéndola, sigo en oración, en intimidad, sigo en la comunidad, busco una célula si hay cerca de mí, un grupo de jóvenes si hay cerca de mí. Voy a donde tengo que ir y permanezco en obediencia, sigo obedeciendo. No solo escuchar y hacer como que todo estuvo bien en la iglesia, sino obedezco la palabra de Dios que recibí. Porque a veces eso pasa y nos desconectamos de Dios. Alguna ocasión entendimos, Dios nos reveló que teníamos que hacer cierta cosa. Y la palabra de Dios nos mostró en algún momento, en una predicación, en un mensaje ahí en tu casa, leyendo la Biblia, mientras orabas en la regadera, en una célula, no sé. Pero Dios te habló y te dijo: sé que tu relación con tu hermano, con tu padre, con tu madre es una bronca, pero vas a hablarle con amor y le vas a hablar cada semana. Y tú dijiste: obedezco al Señor, y lo obedeciste por 3 semanas y después dejaste de hacerlo. Dios puso en tu corazón que tenías que ayudar a alguien que necesitaba, que tenías que cooperar aquí en la iglesia, que tenías que hacer algún servicio, hacer cualquier cosa, y obedece al Señor temporalmente. Pero después dejamos de obedecer al Señor. Permanecer es seguir obedeciendo a Dios. Una planta que no está arraigada en la tierra tiende a morir. Una maceta que puede guardar plantitas necesita que de manera externa le estén dando agua o algo, porque si no se seca. Pero una planta que está pegada, una rama que está pegada a un tronco, a su árbol, no solamente permanece viva, sino que florece y da fruto. Y es lo que busca el Señor, lo que Dios nos está invitando en este mensaje de hoy, que permanezcamos unidos a Él. No solo que hayamos vuelto a su presencia, que hayamos reconocido nuestra necesidad de Él, sino que permanezcamos, y entonces floreceremos y daremos fruto que permanezca. Esta palabra de Dios ha sido probada, es perfecta, no se equivoca lo que Dios te ha hablado. Hay que permanecer en Cristo. Es la parte que a veces se nos complica, porque es la que nos toca a nosotros, como la que le toca a Dios.
ya la hizo. Él ya te salvó, le envió a Jesús, que no fue poca cosa. Todo el esfuerzo, toda la carga del pecado cayó sobre Jesús, dice la Biblia. El pecado del mundo estuvo sobre Él. Lo cantábamos hace rato en la alabanza, ¿no? Y fue caído a la tumba, a las tinieblas. Dice la Biblia que tuvo que descender al Seol. Jesucristo, para depositar ahí nuestro pecado. Pero la tierra retumbó y la piedra se movió y Él salió vivo, victorioso. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Y entonces nosotros podemos decir: Dios, confío en el sacrificio de tu Hijo en la cruz y creo que puedo ser salvo si Él entra en mi vida. Y así es, por eso nosotros estamos conscientes y con la fe y con la certeza y seguridad de que si un pecador o pecadora de lo más vil que se te ocurra, y vil, o sea, un violador, un secuestrador, un asesino, una drogadicta, lo que tú quieras, lo más sucio, el pecado, brujería, lo que tú quieras. Si alguien en su lecho de muerte realmente reconoce que su vida estuvo desordenada y que el único salvador es Jesucristo y que murió en la cruz para que tuviera vida eterna, creemos firmemente que va a tener vida eterna en Cristo si muere. Pero ¿y qué si sigue vivo? Tiene que permanecer en Cristo y dar frutos de cambio, de restauración, de pureza, de santidad. Es lo que se espera de alguien que se arrepiente, ¿no? Y es la parte en la que estamos tú y yo ahorita. Hemos sido salvados, nuestro pecado fue olvidado, Dios nos perdonó, Dios sana nuestro corazón, Dios nos restaura. Bueno, pues si mueres, déjame decirte, te vas al cielo. Pero yo aquí estoy viendo puros vivos. Entonces, ¿qué toca? Permanecer. Y como es la parte que nos toca a nosotros, es la parte que no nos gusta. Nos gusta que Él nos salve, que Él nos cambie, que nos libere, que Él nos bendiga. Pero a nosotros nos toca permanecer en el Señor todos los días, hasta dar un fruto abundante, hasta dar un fruto bueno, que se tome de nosotros algo bueno, que podamos compartir a otras personas, al mundo, a esta generación. Eso es el fruto. Eso se estudia en el curso número 3 que tomamos aquí en la iglesia, en el discipulado, que se llama Cosechando Fruto. El fruto no se lo come el árbol, el fruto se lo come la gente que se acerca al árbol. ¿No es así? Un árbol frondoso y con muchas hojas no se da sombra a sí mismo, da sombra para refugio de alguien más. Son los seres humanos, son las aves, son los animales que se ponen a la sombra de un árbol. Bueno, es el fruto que se espera de nosotros. Somos las ramas. Damos fruto para esta generación, para los demás, no para nosotros mismos. Es lo que estamos haciendo aquí. Y Jesús nos ha llevado por un proceso de restauración para en su momento dar fruto. Pero para llegar a ese punto tenemos que permanecer en Él. Miren lo que dice un par de versículos más adelante ahí mismo, en Juan 15. Juan 15:7 dice, son palabras de Jesús. Jesús prometió: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. O sea, ya todo lo que yo dije que era permanecer, ¿no? Era permanecer en Cristo, era todo lo que ya dijimos. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Pidan lo que quieran y se les concederá. Fíjense qué interesante es que la regla ya está escrita y yo puedo estar seguro que esto se va a cumplir porque leí primero Salmos 12:6, donde dice que toda palabra del Señor, toda promesa de Jesús ha sido probada si te ves por el crisol, y entonces puedo saber que es firme, es confiable, es perfecta, no se equivoca. Y como eso dice Salmo 12:6, yo puedo creer que Juan 15:7 se va a cumplir y dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Todo lo que les platiqué que era permanecer tiene que suceder para que Dios cumpla nuestras peticiones.
Porque estamos todos volteados en la vida real. Queremos que Dios cumpla nuestro milagro y después entregar nuestra vida a Él. Queremos que Dios cambie nuestra vida y después ser constantes. Queremos pedirle, como dice aquí, todo lo que quieran y que se nos conceda. Y pues total, si fuimos refinados o no, está bien. Si somos constantes o no, quién sabe. A mí me gusta la parte de pide lo que quieras y se te concederá. ¿No te gustaría llegar a esa etapa de que el Señor te diga, pide lo que quieras y te lo voy a conceder? Es una promesa, quiere decir que es real. Quiere decir que es verídica porque la palabra de Dios ha sido probada. Es perfecta, es inamovible, no pasa, su promesa es fiel. ¿Quieres llegar a ese punto? Bueno, dice aquí, si permanecen en mí. No es de que Dios te pule, te limpia, te purifica, te restaura, te sana y pum, lo que le pidas se va a cumplir o se va a cumplir tu sueño dorado. No, permanecemos en Él. Y después de permanecer en Él y en su palabra, ahora sí. Por eso el Señor nos mantiene a veces tanto tiempo en el crisol, porque no dejamos ir las impurezas, todo orgullo, toda vanidad, todo egoísmo, todo falta de dominio propio, toda debilidad por el placer propio, todo pecado, toda maldad, todo resentimiento tiene que ser quitado con el fuego. Y si logramos permanecer en eso, todo lo que le pidamos al Señor nos será hecho. Pues imagínate que el Todopoderoso, que en su mano domina el universo, dice la Biblia que Él puso el sol donde está el sol, puso la luna y la tierra donde están y separó el agua de la tierra. Él es el Todopoderoso. Y que te diga, pídeme lo que quieras y te lo voy a conceder. Bueno, como lo que se nos ocurre siempre es egoísta, siempre es vanidoso, siempre tiene que ver con el orgullo, por eso tenemos que pasar la prueba. Porque cuando de plano entregamos nuestra vida al Señor y dejamos que el crisol perfeccione nuestro carácter y ya no hay orgullo, ya no hay vanidad, ya no hay egoísmo, el Señor me puede confiar pídeme lo que quieras. El Todopoderoso me puede confiar pídeme y te lo doy. ¿A quién le pregunta eso Dios? Aquel que del crisol sacó toda imperfección y ni de chiste va a decir algo por orgullo, por egoísmo, por vanidad. Cuando surge de un carácter, de un corazón conforme al de Dios, lo que le pidas te será hecho. Es por eso que debemos dejar que la prueba del Señor forme nuestro carácter. No aferrarnos a nuestra forma de ser, a nuestro estilo, a nuestros corajes, a nuestros resentimientos, a nuestra falta de perdón, a nuestro odio, a todo aquello, a nuestra hambre y sed de placer de este mundo, de éxito, de fama, que no nos deja ver con claridad. Y entonces Dios nunca nos va a decir, pídeme lo que quieras. Pero su palabra, que ha sido probada 7 veces por el fuego, estoy seguro que se va a cumplir. Y aquí dice, si permaneces en mí, permanezcamos en Cristo. Ahorita y mañana y pasado y la siguiente semana y el siguiente mes. No seamos iglesia de temporada. Tal familia, una temporada estuvo firme en la iglesia y servía. Después desapareció. Tal familia por algunos años estuvo en la iglesia y ahorita ¿dónde está? ¿Quién sabe? Se dedicaron a sus negocios, trabajo, la vida. Iglesias de temporada. No permanecemos porque eso es lo que nos cuesta trabajo, como es lo que nos toca. Por algún tiempo estamos bien comprometidos con Dios, pero por otro tiempo estamos bien dispersos. Llegó la hora de permanecer en Dios, permanecer en el Señor. Y es el mensaje de hoy, permanecer en Cristo. No solo regresar a su presencia y sentir un toque de Dios hermoso porque se siente, sino permanecer en Él todos
los días. Porque lo que Dios te habló hoy o hace una semana o cuando sea, lo que Dios te habló fue probado. Su promesa fue purificada y se cumplirá en tu vida. Puedes decirle al Señor conmigo hoy: Señor, yo quiero permanecer en ti. Eso me toca a mí. Yo quiero permanecer en ti. Cierra tus ojos un momento conmigo y dile: Jesús, soy yo el que a veces se distrae, soy yo el que a veces se mueve, pero quiero permanecer en ti. Reconozco que a veces los vientos fuertes me mueven, a veces hasta me tumban y me alejo de ti. Pero Dios, hoy quiero comprometerme a poner todo de mi parte para permanecer en tu presencia. Señor, no quiero que lo que me has hablado estos días o lo que me has hablado desde hace tiempo, Señor, se quede en el olvido, porque yo no permanezco en ti. Yo permaneceré hasta ver cumplida tu promesa. Yo permaneceré firme en mi fe en ti, Jesús, hasta ver tu palabra cumplida en mi vida, en la vida de mis hijos, en mi matrimonio, en mi casa, en todo eso que me has hablado. Viviré, Señor, confiando en ti. Viviré, Señor, regresando cada que me desvíe a ti. Cada que el camino me lleve por otro lado, reaccionaré y regresaré a donde me comprometí a estar. Cada que mis distracciones o mi falta de compromiso, mi falta de atención me lleve por otro lado, Señor, así han pasado semanas, días, meses, años, regresaré siempre, porque mi compromiso es permanecer en tu presencia. Hoy quiero permanecer en ti, Señor. Puedo confiar en que tu palabra es fiel. Tú nunca fallarás, la tempestad, sé que sigues siendo rey. Tú eres rey. Y por la eternidad. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Nunca fallarás. Que tú no cambias, tú permaneces para siempre. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Gracias, Jesús. Si alguno de nosotros hemos dejado fuera de nuestra vida a Cristo y hemos caminado sin Él con nuestras propias fuerzas, dile: Jesús, entra en mi corazón. Ya no quiero vivir sin ti. Guíame de ahora en adelante. Ya no quiero ser como antes. Quiero ser más como tú. Gracias, Jesús, por tu palabra, porque nos enseñas a vivir confiadamente en ti. Ayúdanos como iglesia, Señor, a permanecer en ti, a seguir firmes y no claudicar a pesar de lo difícil que se torne el camino en algún momento, sino mantenernos firmes, constantes en tu palabra, constantes en la oración, constantes en la congregación, constantes en la obediencia, porque tú eres fiel, porque tú siempre eres el mismo. Gracias, Jesús. Te amamos, Padre.